Bien, hoy vamos a hablar sobre el aparato respiratorio. El aparato respiratorio es, digámoslo así, el conjunto de órganos encargados de la respiración, ¿sí? Es decir, lo más importante que se nos tiene que venir a la cabeza es el intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2. Ahora lo que nosotros vamos a ver son generalidades anatómicas y también lo que es la histología de lo que comprende los órganos del aparato respiratorio, que se los puede dividir en dos partes que después vamos a ver cuáles son. Bien, vamos a seguir. Como tenemos aquí una generalidad, ¿no? Como les decía, el aparato respiratorio es el conjunto de todos estos órganos encargados de conducir el oxígeno desde el medio externo, ¿sí? Hacia el medio interno de nuestro cuerpo. Es decir, va a tener una porción conductora y una porción respiratoria. La porción conductora es aquella que conduce el aire inspirado hacia adentro de los pulmones, precisamente a la porción respiratoria, que es donde se va a ocurrir el intercambio gaseoso. Es decir, la porción conductora va a estar compuesta de las fosas nasales, de las cavidades nasales obviamente, o de las narinas en este caso, y también de lo que es la parte de la boca, ¿sí? La faringe, la laringe. En el caso de la faringe, digamos que es la neumofaringe o faringe respiratoria, ¿sí? La tráquea y obviamente los bronquios, que después es todo un árbol bronquial que vamos a ver cómo se va dividiendo posteriormente en esta misma presentación. La porción respiratoria, en cambio, es todo lo que tiene que ver con, digamos, las partecitas más pequeñas, que es donde ocurre la hemostasis, donde se conectan los vasos sanguíneos y va a ocurrir este intercambio de gases entre la sangre. Por un lado, el oxígeno que se trae a través de estos alveolos, y por otro lado va a traer la sangre carboxilada de las venas. Pues esto se va a producir aquí un intercambio y van a regresar por las venas pulmonares lo que es la sangre oxigenada. Como podemos ver, aquí es un poquito al revés, ya que la sangre que llega a los pulmones, sí, es sangre, o sea, por obviamente las arterias, las ramas del tronco arterial brachiocefálico, es sangre venosa. Es decir, va a ser la única arteria que lleve sangre con CO2. Mientras tanto que las venas pulmonares van a ser los que lleven la sangre después de haberse oxigenado. Entonces, por el contrario, ¿no? Las venas en este caso son las únicas venas, las venas pulmonares, que llevan sangre oxigenada. Bien, conociendo estas generalidades vamos a pasar a lo que es la definición de las cavidades nasales. La cavidad nasal es pues la apertura de la nariz, como se puede ver aquí en la parte inferior de la nariz. Digamos que las cavidades nasales van a estar recubiertas de piel. Es decir, que a este nivel, ¿sí? En lo que son las narinas, recuerden que también se las llama narinas, va a estar recubierto de lo que es epitelio, similar al de la piel, o si no, por decir el mismo, ¿no? Que es plano estratificado queratinizado. Y también va a poseer microvellosidades, bueno, vellosidades, ¿sí? Va a tener folículos pilosos, como lo estamos viendo en esta imagen que está de esta nariz. Va a tener estos folículos pilosos que obviamente segregan el pelo, que va a hacer una función de protección y también de mantener, bueno, realmente es más para protección, ¿no? Cuando uno respira, hace el fenómeno de la respiración, este mecanismo, pues está inspirando obviamente el aire y va a haber partículas de polvo, suciedad, que pues estas microvellosidades nos ayuden a mantenerlas afuera, ¿sí? Que no ingrese, o sea, el aire tiene que entrar lo más puro que se pueda. Entonces decimos que estas cavidades nasales se van a dividir en una porción anterior, que ya habíamos dicho que es el vestíbulo o las narinas, y una porción posterior que también se las denomina coanas, que esta porción, digamos la posterior, ya tiene otro tipo de epitelios. Esto ya es una mucosa respiratoria, ¿sí? Entonces, la mucosa respiratoria, ¿sí? Va a estar ya compuesta, como les decía, de otro tipo de epitelio. Este epitelio, para adelantar un poquito, es cilíndrico ciliado pseudoestratificado, que ya lo vamos a ver posteriormente porque es así. Y como vemos aquí en la cavidad nasal, que es la porción posterior, va a estar también relacionado mucho con lo que son los cornetes, ¿sí? Con los cornetes y obviamente las coanas, que ya es la parte terminal de toda la cavidad nasal.
Bueno, tenemos también en relación un poco con lo que son los senos paranasales. Los senos paranasales son una confluencia, digamos, son espacios llenos de aire que se forman de las confluencias de los huesos que se articulan aquí. Tenemos por un lado del hueso frontal, tenemos los senos frontales, del etmoides tenemos los senos etmoidales que se forman con los cornetes superiores y medios, y también tenemos lo que es el seno maxilar que se forma precisamente entre el hueso maxilar, el esfenoides, también parte del etmoides y los cornetes inferiores. Esto digamos en una generalidad anatómica. Ahora, ya hablando netamente de lo que es histología de la región olfatoria de la cavidad nasal, o sea del epitelio ya en sí olfatorio, del que cumple la función para nosotros poder respirar, y también tiene unas terminales nerviosas que obviamente van a ser especializadas, ¿no?, para distinguir olores y tal. Pero lo que queremos saber de aquí es, en este corte histológico, el tipo de epitelio. Como ustedes pueden ver aquí, los núcleos se concentran, o bueno, están como que irregulares, ¿no? O sea, es como que no están alineados, no se los ve paralelos. Entonces, esto nos da a explicar que este tipo de epitelio es un pseudoestratificado, es decir, que parecen varias capas, pero realmente no lo son. Realmente son una sola capa de células epiteliales, pero con los núcleos que están dispuestos a diferente altura. Y ahora vamos a ver por qué se da este fenómeno. Como podemos ver aquí, en la parte apical de estas células encontramos unos cilios, ¿sí?, que son estos salientes, unos salientes como cilios, que van a tener mucha importancia en lo que es protección, ¿sí?, y captación de impulsos respiratorios, de captación de olores y protección del epitelio. Ahora lo vamos a ver, ¿sí?, en detalle en el gráfico que tenemos a la derecha, pero antes de pasar allá, vamos a encontrar ciertos tipos de células en este epitelio. Las células olfatorias, células sustentaculares, basales, que son las tres tipos de células que vamos a encontrar en este epitelio. Las olfatorias, las células olfatorias, son precisamente unas células alargadas, como esta de aquí. ¿Sí? Esta de aquí es una célula olfatoria que es alargada. Podemos ver esta forma, que acá en el esquema se lo ve mucho mejor. Está detallado de amarillo, una célula olfatoria, que son receptores de olores. O sea, son células nerviosas, ¿no? Van a tener aquí sus receptores y sus cilios olfatorios, que podemos ver que salen a la luz. La luz está abajo en el gráfico de la derecha. La luz está aquí abajo. Déjenme checar si es que se está grabando el cursor. Sí, se está grabando el cursor ya. Ok, entonces, estas células amarillas, ¿no?, que son las células olfatorias alargadas, ¿sí?, podemos ver que tienen un cuerpo, un citoplasma fusiforme, pero que tiene tanto en su extremo apical como basal prolongaciones de su citoplasma alargados, que obviamente van a salir hacia la luz en esta parte, en la parte apical, como cilios olfatorios. En tanto que en su porción basal van a crear conductos que se van a invaginar hacia el tejido conectivo subyacente, que es esto de aquí. Ok, entonces, sabiendo esto, el tipo de epitelio, no olvidarse, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, ciliado porque tiene estos como vellosidades, pseudoestratificado, ya les había explicado, y tiene las células basales. ¿Qué son las células basales? Se las considera células madre pluripotenciales, es decir, son las células que van a estar reponiendo este epitelio, son las células que van a diferenciarse para poder reponer este tipo de células, tanto las que son sustentaculares como las células olfatorias. Las células sustentaculares son las que se ven acá con el cuerpo más engrosado hacia el ápice, hacia la luz, que acá en el gráfico de la derecha podemos ver de color verde, ¿sí? Son estas células de color verde que tienen obviamente también prolongaciones ciliares hacia la luz, no tan grande como los cilios olfatorios, pero sí para protección, ¿no? Sí, tienen pequeñas para protección. Y están ancladas a la lámina basal. También vemos aquí estas células, que son las células basales, en verde más claro, que pues pueden haber de dos tipos también, ¿no?, según la literatura. Pueden haber de tipo planas, que están adosadas a la lámina basal, y puede haber, como las que vemos aquí, tipo globuladas o piramidales, que también las llaman, ¿no?
bueno, ya las llama a las globulares, también dice que, bueno, tienen una forma como de pirámide, como estamos viendo aquí, formas triangulares, piramidales. Entonces, pasando ya de lo que es el epitelio, tenemos lo que es la lámina propia del tejido conectivo subyacente, es decir, toda esta porción de acá, que es tejido conectivo laxo irregular. Vemos las fibras como están dispuestas irregularmente. Esto debido a la presencia de pues, vasos sanguíneos, desde algunas células de Schwann, como vemos aquí estas en azul, que son células neuroreceptoras y están desmielinizadas, por eso se denominan células de Schwann, parecidas a las neuronales. También tenemos lo que es la glándula de Bowman, que es este de aquí, que es una glándula de tipo mucoso, que va a expulsar mucinógeno, ¿no? Al medio hacia la luz. Es más, va a evaginarse desde el tejido conectivo hacia la luz. Podemos ver aquí el epitelio característico de una glándula cilíndrico simple, ¿sí? Entonces aquí vemos otra, una acá, una célula de Schwann por acá, vasos sanguíneos, ¿sí? Es muy vascularizado, no olvidar, ya que el epitelio va a recibir sus nutrientes por extravasación de estas capas de aquí, de estos vasitos. Bien, lo que les decíamos, ¿no? El epitelio de los senos paranasales, aquí tenemos otra imagen de los senos paranasales, tenemos los frontales, obviamente que están en el hueso frontal, los senos etmoidales que se forman de la etmoides, aquí está la lámina perpendicular del etmoides y lo que son los cornetes superior y medio, y el cornete inferior, obviamente formando también lo que es el seno maxilar, que lo tenemos por acá. Todos estos senos van a cumplir una función muy importante de mantener el calor del aire. Es importante decir que también están recubiertos por toda un epitelio, una mucosa respiratoria, como se puede ver aquí también. Es el epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, que está justamente aquí. El tejido conectivo lo vemos también una lámina propia, que es todo esto de tejido conectivo laxo. Aquí están las glándulas secretoras, glándulas de Bowman, secretoras de moco, ¿sí? Listo, eso en cuanto a los senos paranasales, que bueno, pues es el mismo epitelio realmente, o sea, las mismas características, sí, solo que en distinta localización anatómica. No hay mucho que decir de estos senos, aparte de lo que ya hemos mencionado. Y pues por fin pasamos a lo que es la faringe, ¿no? La siguiente porción que comunica las coanas son la faringe. Entonces, la que nos compete a nosotros estudiar más a detalle es la rinofaringe. La rinofaringe es la porción respiratoria de la faringe, ya que por aquí va a bajar el aire, ¿no? Y va a comunicarse precisamente hasta la laringe y la tráquea. Sin embargo, la faringe posee ciertas diferencias en sus tres partes. Dos de ellas tienen el mismo epitelio y una de ellas no. Entonces, la rinofaringe, ¿sí? es la porción de la faringe que es la porción respiratoria y tiene precisamente un epitelio respiratorio, como podemos ver en el gráfico de aquí abajo. Son obviamente células cilíndricas ciliadas pseudoestratificadas y podemos ver aquí estas glandulitas que son las glándulas caliciformes, secretoras de moco, ¿sí? Al contrario de estas glándulas, estas de aquí, estas glándulas de Bowman, vemos que las glándulas caliciformes están distribuidas en el epitelio, o sea, es decir, son glándulas epiteliales. Sí, mientras que las glándulas de Bowman obviamente están más hacia el tejido conectivo. Entonces, conociendo esto, decimos que la orofaringe y la laringofaringe van a tener un epitelio similar al de la mucosa bucal. Es decir, es plano, estratificado, no queratinizado, como podemos ver en la imagen de acá arriba. ¿Ven? Es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, es la mucosa, como la mucosa bucal, muy similar a lo que es la mucosa de la boca. De hecho, es prácticamente la misma. Entonces, esta es la gran diferencia que tenemos que acordarnos en esta diapositiva que les quiero explicar. Es esta diferencia principalmente.
Como ustedes saben, la rinofaringe anteriormente pues, se comunica con las coanas y hacia la región posterior inferior va a tener ya una comunicación con lo que es la orofaringe, es decir, la faringe que se comunica con la cavidad bucal o el istmo de las fauces, para después desembocar en la laringofaringe, que el aire va a tener que pasar por aquí. ¿Sí? Obviamente estas porciones, tanto la amarilla como la verde, que son la orofaringe y la laringofaringe, ya no van a tener el mismo epitelio respiratorio. Es decir, aquí ya va a cambiar de epitelio. ¿Sí? Aquí el conducto aéreo, la vía aérea, ya va a estar cambiando de epitelio. Un detalle importante es que la rinofaringe tiene aquí una amígdala, que es la amígdala faríngea, ¿sí? Que va a estar en relación con tejido, digamos es un tejido linfoide, secretor de células de defensa más que nada, que va a estar presente en la rinofaringe, ¿sí? Bien, seguimos con la porción conductora, pero acá ya nos adentramos a lo que es la laringe. La laringe es una estructura bastante especializada, es un conducto cartilaginoso, un tubo más o menos de unos 4 centímetros, que tiene un especial detalle, que es que aquí tiene varios tipos de epitelio y de tejido conectivo. Tenemos, bueno, siempre que veamos un corte histológico de la laringe, vamos a ver como unos pliegues, ¿sí? Y en esos pliegues justamente están las diferencias, unas diferencias bien puntuales que vamos a repasar. Como podemos aquí ver en la imagen, tenemos la situación de la laringe, ¿sí? El cartílago tiroides, o la manzana de Adán, pues por ahí está, ¿no? Laringe, ¿sí? Entonces, cuando veamos un corte histológico de laringe, vamos a mirar lo que son los pliegues vestibulares. Los pliegues vestibulares, digamos que son como una porción inicial de un pliegue total, ya que existe un pliegue vestibular y un pliegue vestibular, perdón, y un pliegue vocal, o sea, justamente que va a formar las cuerdas vocales. Entonces, la diferencia es que en el pliegue vestibular vamos a tener un epitelio respiratorio, es decir, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, y vamos a tener un tejido conectivo con abundantes glándulas secretoras de moco, y es un tejido conectivo de tipo laxo, ¿sí? Que va a tener abundantes glándulas y vasos sanguíneos. Por otra parte, tenemos en la continuidad del pliegue que el tejido conectivo hacia lo que es la cuerda vocal se va haciendo de tipo más denso, es decir, aquí ya es un tejido conectivo denso y regular, ¿sí? Aquí en estas partes, ¿sí? Que es lo que va a formar la cuerda vocal, es decir, las cuerdas vocales son como ya más tendinosas, más rígidas, entonces ahí precisamente va a estar formando un tipo de tejido conectivo diferente. También el epitelio va a cambiar, o sea, es decir, ya no va a ser cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, sino va a ser un poco diferente, lo que nos va a dar un tejido como la mucosa, ¿sí? De la cavidad bucal también es muy similar, que es un plano estratificado no queratinizado. Es decir, en la laringe vamos a encontrar dos tipos de epitelio, ¿sí? Conforme se va formando la cuerda vocal, y también dos tipos diferentes de tejido conectivo, como podemos ver también aquí en el tejido conectivo denso denso e irregular, que es el que va a conformar la cuerda vocal. No existe vascularización, o sea, no existe tanta vascularización como acá, que podemos ver muchos endotelios vasculares o glándulas, y aquí no, ¿sí? Esta sería la capa, la mucosa, que sería lo de aquí arriba, ¿sí? Todo esto, que igual va cambiando, la submucosa, todo esto, los dos tejidos conectivos son submucosa, o bueno, es la lámina propia en este caso, y tenemos una tercera capa que es la muscular. Si esta, vamos a ver que aquí hay muchas fibras de músculo liso con algunos vasos sanguíneos también. Y estas fibras de músculo liso es, digamos, la que se encarga de mover las cuerdas vocales. Es decir, este es un aparato, un órgano, la laringe es una estructura especializada en lo que es la fonación. Gracias a esta musculatura,
¿sí? Va a permitirnos a nosotros, al momento en que el aire pase, modular las cuerdas vocales, pues, para hacer diferentes tipos de sonidos, ¿no? Digamos, mientras más apretadas estén estas cuerdas vocales, más agudo va a ser el sonido. Más no es tanto hablar, porque en sí el habla ya depende de lo que es la boca, la lengua, el paladar blando y otras estructuras, pero el tono de la voz, es decir, la nota, el tono, sí va a depender exclusivamente de lo que son las cuerdas vocales y de la modulación que estos tengas o de la separación o apertura que tengan las unas con las otras. Se dice que el momento en que nosotros estamos comiendo, las cuerdas vocales se ensanchan, y el momento en que estamos hablando o cantando o utilizándolas, ahí más bien se cierran para modular de este tipo de sonidos, ¿sí? Entonces va a depender del tono únicamente. Listo, entonces llegamos a lo que es la tráquea. La tráquea es un conducto, un tubo similar, ¿no?, a un tubo de 12 centímetros, que se va a extender precisamente desde lo que teníamos acá, ¿sí? Aquí, esta es justo la continuación. Tenemos la laringe. Algo muy importante que me olvidé de mencionarlos es el cartílago epiglotis, que es este de aquí. El cartílago epiglotis obviamente es el que es una compuerta que va a... es una compuerta que va a ser como mediadora, ¿no? Si esa detecta aire, pues enseguida este se abre hacia la tráquea. Y si es que queremos tragar, se abre hacia el esófago. Es decir, es como un separador, ¿sí? Entonces, pasando esto, tenemos lo que es la tráquea, ¿sí? Obviamente un tubo de 12 centímetros que se va a dividir en lo que es la carina traqueal. Esta estructura, esta bifurcación se la conoce como carina traqueal, ¿sí? En donde va a dar origen a los bronquios extrapulmonares, que ya los vamos a ver posteriormente. A los bronquios extrapulmonares, que son los primarios, también a los segundos y terciarios, que son intrapulmonares, y todo el árbol bronquial. Entonces, algo muy importante de la tráquea es que exteriormente su adventicia está copada por anillos cartilaginosos. Más o menos entre unos 10 o 12 anillos cartilaginosos va a componer todo este trayecto, es decir, que más o menos van a medir 1 centímetro los anillos cartilaginosos. Este es un tipo de cartílago que se llama cartílago hialino, abundante también en los embriones. En el feto en crecimiento, en los huesos, es cartílago hialino en su mayor parte, ¿no? Antes de ser hueso es cartílago, como ustedes ya se acordarán. Entonces, solo para que lo vayamos relacionando, más o menos es así. Ahora, ¿qué tipos de células vamos a encontrar aquí? Aquí tenemos algunos tipos de células. Son células caliciformes en un 30% de todo el epitelio. Tenemos las células cilíndricas, basales y en forma de cepillo, que también son parte de la forma del epitelio, que este también es un epitelio, una mucosa respiratoria, por si acaso, con abundantes células caliciformes. Las células en cepillo, que son las células que van a dar estos cilios, que son parecidas a las células sustentaculares que ya veíamos en las cavidades nasales. Y las células basales, como siempre, igual aquí, como podemos ver, son una estructura como triangular, que van a estar adosadas o cerca de la lámina basal, que son las células que van a sustentar o a proliferar para que se mantengan estos epitelios, ¿no? Para que tengan un recambio. ¿Sí? Vamos a también encontrar algunas células de tipo serosas, o sea, son glándulas de secreción serosa. Y vamos a encontrar las células del sistema neuroendocrino difuso, que estas células en particular me voy a detener aquí un poquito, porque estas células van a controlar la presión del aire. La presión del aire que ingresa y también la que sale, ojo, ¿ah? Entonces, estas células van a ser como de tipo de control. Son células neuronales de control y van a detectar las presiones de oxígeno, sobre todo, que están ingresando, ¿sí? Son como las que avisan a los bronquios para que se dilaten. Más o menos así, para que me entiendan. Bien, entonces esto es del epitelio, ¿no? Vemos las células caliciformes, que ya las conocemos, que son células secretoras de mucígeno, de mucinógeno, pues que van a ser de forma fusiforme, o a veces se las ve redondeadas, como es este caso de esta imagen, que van a estar secretando, son glándulas unicelulares de secreción de moco.
Tenemos las células cilíndricas, que son células que van a estar, células epiteliales que van a estar conformando el epitelio. O son células cilíndricas similares a las sustentaculares, como ya les decía, que van a tener microvellosidades a su región apical, hacia la luz. Esta es la luz, ¿no? Aparte, esta donde está la L es la luz, ¿sí? Y lo que son las células basales, como ya les mencionaba, proliferativas y en cepillo, ¿sí? Que van a estar complementando aquí las microvellosidades, todo esto en cepillo, ¿no? Es que parece un cepillo realmente. Es similar, muy similar a un cepillo. Células de tipo cerosas que van a tener, son más hacia la luz que las células las células caliciformes, y van a estar más o menos aquí, son estas de aquí, más hacia la luz. Una célula más, digamos que secreta un poco de más líquido de electrodenso, ¿no? Electrodenso se lo llama. Bueno, las del neuroendocrino difuso, que ya las habíamos mencionado. Y por último tenemos aquí lo que es la lámina propia, que ya es toda esta capa de acá, ¿sí? La lámina propia, la adventicia, que tenemos aquí, una adventicia. Y lo que es ya tejido cartilaginoso. Vamos a ir desglosando un poquito esto. La lámina propia, esta lámina propia, que es todo esto de aquí, es tejido conectivo laxo y tiene abundantes fibras elásticas. Sí, esto porque la tráquea, ustedes sabrán que al permitir el paso del aire, es un órgano que tiene una ligera movilidad y distensión, no puede dilatarse o puede contraerse. Entonces, estas células ayudan a ese movimiento, a esa apertura. O sea, no hay mucho grado de movimiento, pero al estar cerca del esófago, pues algún movimiento va a tener el momento de la deglución. Igual al paso del aire no es mucho, pero más bien es por el proceso de la deglución, ya que está muy cerca del esófago, es decir, inmediatamente por delante, ¿sí? Entonces vemos aquí esto que es submucosa, que también tenemos algunas glándulas secretoras de moco, como podemos ver aquí estos epitelios cúbicos que van a estar secretando, van a tener estas glándulas de secreción de moco. Y tenemos por último lo que es tejido conectivo subepitelial. Bueno, es este de acá, que se lo ve como aquí está con la PC, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más les puedo? Bueno, estas células, este PC, sí. Esta ya es la capa adventicia. Me estaba equivocando aquí con el... Este PC ya es la capa adventicia, ojo, ¿ah? O sea, este es recubrimiento ya de tipo plano. Adventicia como un tejido parecido a una cerosa, ¿no? Un peritoneo, un periostio, sí. Un tejido así más bien de protección, de sostén. Y que está adosado al ya lo que es cartílago, ¿no? Esto ya es un tejido cartilaginoso netamente. Aquí vemos un condroblasto, aquí condroblastos. Entonces esto ya es lo que sería ya la parte cartilaginosa de la tráquea. Bueno, eso en cuanto a lo que es estas capas de aquí. Recordar siempre, ¿no? Hay aquí una lámina elástica, por si acaso, entre lo que es la lámina propia, que es esta de aquí, y lo que es la submucosa, que es la de acá. Hay una lámina elástica que se la ve aquí, ¿sí? Hay una lámina elástica, submucosa, y luego tenemos la adventicia, como les decía, es esta de aquí. Entonces eso sí, no olvidar, ¿sí? Bien. Entonces, ya conocemos que la tráquea se va a bifurcar en los bronquios. Entonces aquí es donde empieza el árbol bronquial. Como tenemos aquí en este gráfico, dos bronquios primarios extrapulmonares, porque están fuera del pulmón, ¿sí? Se van a dirigir hacia los pulmones. Entonces, aquí se van, bueno, obviamente cuando se transforman en bronquios intrapulmonares van a hacerse secundarios y terciarios. Y es aquí donde van a subdividirse mayormente, ¿sí? Hasta llegar a lo que son los bronquiolos, que son ya pequeñitos. Estos son detalles anatómicos macroscópicos que no nos viene tanto al estudio, pero más o menos para tener una idea, de cómo está conformado lo que vamos a estudiar histológicamente. Eso es para recordarlo nada más. Entonces,
como les iba diciendo, aquí lo que podemos ver en esta imagen, es lo que es un bronquiolo, ¿sí? O sea, toda esta división va a llegar hasta los bronquiolos, que son la parte terminal de lo que es la porción conductora. Es decir, es la parte más pequeña de la porción conductora, ¿sí? Entonces, estos bronquiolos van a tener un epitelio cilíndrico, estratificado de la misma manera. Como podemos ver aquí, las células, ¿no? Son células redondeadas, que nos dan a entender o nos dicen que esto es un epitelio cilíndrico precisamente. En esta imagen también se puede observar abundantes células de músculo liso, como podemos ver aquí. Esto que dice ML es músculo liso, que está rodeando prácticamente al epitelio del bronquiolo, o sea, creando una submucosa. Es decir, no hay una submucosa de tejido conectivo, sino más bien es músculo liso lo que está ahí. Y vemos aquí también que ya no hay cartílago, ¿sí? Como teníamos en todas estas secciones anteriores, bronquios extrapulmonares, bronquios intrapulmonares, va perdiendo lo que es el tejido cartilaginoso hasta llegar a esta sección donde ya no hay cartílago, es decir, solo va a haber el epitelio. Y lo que es tejido muscular subyacente, que es todo esto de acá. ¿Sí? Y van a ver también estos tabiques, como trabéculas tabiques, que se van a formar aquí, que luego lo vamos a ver más a profundidad. Bien, algo importante de los bronquiolos es que estas células, ¿sí? Las células pueden ser, o sea, como ya les digo, puede ser un epitelio cúbico, pero es un poquito especial porque ya es como un epitelio de transición, ¿no? Porque es lo que se llama epitelio alveolar. Entonces se lo llama así porque hay unas células también que son cilíndricas, que se llaman células de la clara, ¿sí? O células de clara, que pues van a estar íntimamente relacionadas a este epitelio porque van a secretar lo que es el surfactante pulmonar. Surfactante pulmonar es como un tipo de líquido que va a lubricar estas zonas, ¿no? Como ya les decía, el paso del aire produce que se muevan las células, así que este tipo de células de clara van a estar secretando lo que es este material surfactante para mantener lubricado toda esta zona, ¿sí? Entonces, eso con relación a lo que es un bronquiolo. Es más, ya estamos estudiándole un poquito más a fondo. Entonces, no olvidarse que estas células aquí en los bronquiolos, aparte de lo que es el epitelio ya de transición casi alveolar, van a tener lo que son células de la clara, ¿ok? Listo. Entonces, aquí como podemos ver, estas glándulas lisas que están cubriendo a todo el epitelio, y acá estas trabéculas que ya están formando lo que en sí van a ser los alvéolos pulmonares. Es decir, estos se van a ramificar, todo esto se va a ramificar tanto para formar precisamente estos alvéolos, ¿no? Van a seguir ramificándose para formar los alvéolos pulmonares. Bueno, esto sería la primera parte de los videos. Pues no es nada, decir que estos bronquiolos también van a dar lo que es un bronquiolo terminal, ¿no? Me estaba olvidando de esa parte, que ya es el bronquiolo de menor diámetro, es más o menos un 0,5 milímetros. Ya es un bronquiolo terminal, que está completa ya netamente de células cúbicas y algunas células de la clara. Como les decía, cada vez se va haciendo más cúbico, es un epitelio de transición. Y está rodeado, pues obviamente, de estas células de musculatura lisa igualmente, pero ya son dos capas, ¿no? Son dos capas de células de músculas lisas y tienen lo que es más ramificaciones del árbol bronquial, es decir, estos tabiques, y que también poseen una cubierta de adventicia, ¿no? Es decir, va a tener igual las tres capas, ¿sí? Y a su vez estos bronquios terminales, que son estos pero más pequeñitos, más específicos, ya nos van a dar lo que son los bronquiolos respiratorios, que eso ya queda de tema para el siguiente video. Bronquiolos respiratorios, que ya es la parte respiratoria, como la tengo acá, ¿ok? Esto vamos a abordar en el siguiente video. Pues nada, eso, y yo por ahora me despido.